Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida al profesor Luis Parada. El profesor Parada es organista, director de orquestas egresado del Sistema Nacional. Bienvenido. Bueno, eso suena muy rimbombante, pero hay que decirles que el mérito es grandísimo, tiene mucho talento. Esto que ustedes ven aquí tiene 30 añitos. No, pero ¿cuántos años dirigiendo orquesta? Claro, y tú empezaste la música, ¿a qué edad? A los 4 años. A los 4 añitos de edad. Entonces, imagínate lo que te queda a ti de kilometraje en la música. Si a los 30 años has dirigido orquesta, tocas ese órgano como lo tocas, oye, cosas tan increíbles. Así es. Ahora fíjate, ese es el órgano de la Basílica de San Pablo. De Santa Teresa. Perdón, de Santa Teresa. Del Nazareno de San Pablo, Sí. que es el que escucha el Nazareno. Así es. Ahora cuéntanos acerca de ese órgano, ¿por qué es tan especial? Bueno, este órgano es un órgano Cavaillé-Coll, que es una joya artística y de la ingeniería musical de nuestra nación. Vino traído desde Francia, para la época de 1885 y bueno, de los extraordinarios instrumentos que sacó el señor Aristide Cavaillé-Coll, un organero del siglo XIX, pues Imagínate, extraordinario. pero era el que hacía los mejores órganos del mundo. Ahora, parece que no hay un órgano como ese en el Vaticano, por ejemplo. Hay en algunas iglesias de Francia, Sí. puesto que tendrían más acceso porque él era francés. Pero en el Vaticano dice que no hay un órgano que suene como ese. No, porque cuenta la historia que cuando el Vaticano quiso pedir este órgano, ya el señor Aristide había muerto y su empresa ya había quebrado, porque los hijos quedaron después con su empresa, se entregaron un par de instrumentos más, pero ya después quebraron y cuando el Vaticano quiso pedirlo, pues no pudieron llegar a esa petición. Ahora, ¿qué lo hace tan especial? Aparte de que el fabricante sea Cavaillé-Coll. No, la sonoridad es un instrumento romántico francés. De hecho, Aristide hace estos instrumentos a nivel sinfónico, ya muchos más grandes, instrumentos para acompañar a la orquesta y instrumentos que iban hechos especialmente para el sitio, la iglesia donde iban. Claro. Ahora, ese tiene 140 años en la Basílica Sí. de Santa Teresa. Ahora fíjate, ese es un órgano que no puede manipular cualquiera. No. ¿Cómo le hacen mantenimiento? Bueno, el maestro D'Angelo, que fue el organista por más de 50 años en la Basílica, él me enseñó a mí a mantenerlo con lo que teníamos. O sea, con lo que tenemos aquí en Venezuela. Usted no me lo va a creer, pero con un clip, un pedacito de pabilo, uno va amarrando las cosas que son muy antiguas y entonces va arreglándolo de esa manera. Tanto así, quizás sonará precario, pero vino un organero alemán hace ya un año que felicitó al padre Armelini y a mí por cómo estaba el órgano. A pesar de todo, está muy conservado. Pero imagínate, o sea, yo me imagino que ya debe hacerle falta un buen mantenimiento. ¿Cómo llega frente al órgano? Cuéntanos. Bueno, yo llego joven, ¿no? Sí, yo estudio música, como dije, desde los 4 años y yo fui creciendo, siempre quise ser pianista, siempre me gustaron los instrumentos de piano, pero cuando conocí el órgano, que era con mis idas a ver al Nazareno, porque yo veo al Nazareno desde muy pequeño, que me salvó la vida, entonces... Ahora nos va a contar esa historia. Sí. Yo conocí al maestro José Antonio Abreu en ese proceso y le pedí que me ayudara para poder tocar el órgano en la Basílica de Santa Teresa. Y él era un hombre más que, bueno, extraordinario a nivel humano y a nivel mental, un hombre de verdad de gran envergadura. También él me dice que por su fe, él se quedó impactado de que yo le pidiera que quería tocar al Nazareno. Entonces él me dice, te voy a ayudar. Y me ayudó con dirección orquestal y a estudiar el órgano con el maestro Pablo Castellanos. Imagínate tú. Ahora fíjate, tú dices que el Nazareno te salvó la vida. Vamos a hacer un paréntesis para que nos cuentes eso, que es muy interesante. O sea, que ese es tu, digamos, tu pega con la Basílica. Claro, ahí está mucho de la explicación. Ahí está tu ¿no? conexión, claro. Bueno, yo nací en Barinas. Yo soy oriundo de Barinas en el año 95 y nací con un parásito en la sangre. Entonces, parásito. Sí. Entonces mi mamá, en paz descanse, mi mamá Carmen, ella me trae aquí a Caracas para ver qué podían hacer por mí los médicos. Y en esa ida al médico, ella conoce a una persona
ella dice que o era un ángel o era la Virgen María, porque dice que era una mujer muy hermosa, que le dice que me llevara a la basílica, que ahí había un nazareno muy milagroso. Entonces mi mamá, como mujer de fe, me lleva a la basílica y le dice que bueno, que si yo me salvo al año siguiente me iba a llevar vestido de morado. Y así fue. Yo con un añito empecé a ir a Santa Teresa y después se volvió una tradición familiar y mi papá, mi mamá y yo siempre vamos, bueno, hasta mi mamá hasta el último día de su vida pues fuimos a ver al Nazareno y hoy yo tengo 30 años viendo al Nazareno en su día. ¿Y tú empezaste a tocar el órgano oficialmente tú? ¿Cuándo? Hace 10 años. Hace 10 años cuando muere el maestro D'Angelo. D'Angelo, que era famosísimo Sí. ejecutante, pues. Sí, 50 años de trabajo en la Basílica. Un organista extraordinario que dejó también unas obras escritas para el culto increíbles. Ahora yo te iba a decir, ese órgano en este momento le tiene, porque no siempre puedes estar de manera rudimentaria tratando de mantenerlo activo, ¿no? Que debe ser muy bueno para que, faltándole mantenimiento, todavía funcione como funciona. Ahora, yo creo que debe hacerle falta en este momento un buen mantenimiento. ¿Qué pasa con eso? ¿Es muy costoso? Sí, los mantenimientos de este tipo de instrumentos son sumamente costosos. O sea, y más como el órgano de Santa Teresa, que es histórico, más aún. Entonces, ahorita nosotros en la Basílica estamos en ese proceso de hacer una afinación ya profesional, a nivel profesional, porque es increíble, la gente cree que el organista es como el violinista, que puede afinar su propio violín. No, el organista es el que lo ejecuta y el organero es quien lo arregla, claro, o lo construye. Es que quien toca cuatro, quien toca guitarra o un instrumento de ese tipo, puede decir, mira, yo afino esto, y se especializan y lo afinan. Pero en el caso del órgano es una cosa que hay que destapar, o sea que es muy complicado eso. Sí. Es que es un instrumento de viento, entonces, claro, no solamente es lo que uno ve, los tubos que uno ve al exterior, sino lo que está internamente. Entonces, por lo menos el órgano de Santa Teresa tiene 300 tubos. Entonces, claro, cada uno va por familias de tubos. Yo puedo quizás manipular algunos, pero hay unos que se necesitan herramientas especiales. Entonces, por eso ahorita en Santa Teresa, en la Basílica, junto con el padre Armelín de Sousa, comenzamos una campaña, claro, para pedir pues el aporte a... ¿Te imaginas la cantidad de gente devota en la Nazareno del San Pablo que hay no solamente en Caracas, en este país, y que pueden estar con lo que puedan, pero se va haciendo una ¿cómo se llama?, una olla, pues, para recoger lo que hace falta. Sí, de hecho el padre, él colocó un logo, un lema muy bonito. Tu aporte es una nota de amor que afina el órgano, porque este es un órgano que nos ha acompañado desde siempre. O sea, que quien va a Santa Teresa va a ver al Nazareno y a escuchar ese instrumento. Oye, son 140 años, no es cualquier cosa, ¿no? Así es. Y bueno, hay historias maravillosas que lo involucran a este instrumento con nuestra historia. Cuéntanos. Por ejemplo, en la sonada del 56, cuando pasó lo que dicen que el incendio, realmente la iglesia no se incendió, sino que hubo una persona que gritó fuego dentro de la basílica un miércoles santo y se crea aquel desorden donde, bueno, hubieron víctimas y todo eso. Pero desde entonces no dejan que la gente pase con velas y cosas. Exacto. Lo cual me parece, aunque eso no haya sido de esa forma, pero me parece una prevención válida, pues, ¿no? Bueno, ese día, cuando se crea el desorden, una de las cosas que salvó vidas fue escuchar el órgano, el himno nacional. Entonces, el himno nacional se interpreta desde ese momento en la Basílica todos los días en honor al Santísimo Sacramento del altar, que nosotros en Venezuela estamos consagrados al Santísimo. Y por ese momento que salvó tantas vidas, porque claro, la gente se quedaba quieta porque escuchaba el himno y eso hizo que muchas personas se salvaran. Claro. ¿Y qué otras historias están vinculadas a ese órgano? Bueno, el Popule Meus de José Ángel Lamas, que lo escuchamos al principio. ¿Se estrenó con ese órgano? No, se estrenó en la Catedral de Caracas. Todavía no existía ni la basílica ni el órgano cuando se estrena el Popule Meus con Lamas. Pero Lamas sí lo hizo pensando en el Nazareno de San Pablo. O sea, había una simbiosis musical y de fe entre la obra y bueno, las dos obras pues artísticas, el Nazareno y esta obra musical. Tanto así que Lamas fue enterrado en la iglesia de San Pablo de Ermitaño. Y cuando Guzmán Blanco manda a destruir la iglesia de San Pablo para construir allí el teatro municipal,
los restos del lama se perdieron, que deberían estar enterrados hoy día en Santa Teresa. Que tal vez si se hace un trabajo arqueológico y se consigan, ¿no? Sí. Ahora, tú decías que tú querías inicialmente ser pianista y terminaste, por toda esta historia que has contado, tocando órgano. ¿En qué se diferencian esos dos instrumentos? Porque hay gente que dirá, bueno, el que toca piano toca órgano, o viceversa. Bueno, es la técnica. Las técnicas son distintas. El órgano puede tener desde 1 a 10 teclados, depende del tamaño del instrumento. El órgano también tiene pedalera, que se toca con los pies, no solamente se toca con las manos, sino con los pies, que es lo que representa los bajos. El órgano tiene registros, el piano tiene un solo sonido, en cambio el órgano tiene registros que el organista debe saber usar para las distintas piezas que se van a ejecutar. ¿Y te costó mucho? ¿Cuesta mucho aprender órgano? Es difícil, pero bueno, con el apoyo del maestro Abreu y del maestro Pablo Castellanos y del maestro D'Angelo aprendí. Además que mi fe yo creo que era más grande que Claro. Ese poco de estudios que tuve que tener, y eso me ayudó a salir adelante. ¿Y tú tienes que tocarlo todos los días? Todos los días. Yo ahorita estoy tocando la misa de las 5 de la tarde de lunes a viernes. Ahorita los fines de semana no estoy tocando, pero de lunes a viernes suena el órgano en Santa Teresa. Bueno, teniendo en cuenta que estos son instrumentos tan especiales, es decir, tan valiosos históricamente y digamos musicalmente, yo me pregunto si en alguna oportunidad ustedes han hecho algún tipo de, digamos, de magisterio con los que son asiduos a la basílica, para que comprendan de qué es lo que están disfrutando. Mucha gente no sabrá la historia de este órgano y lo que realmente implica para nosotros tenerlo y tenerlo desde hace tanto tiempo. Sí, bueno, nosotros... Sí, me refiero con los fieles que van para allá. Sería bueno como tener algún tipo de talleres o algo o el mismo sacerdote de las homilías que pueda hablar un poco sobre toda esta historia que es tan bonita. Sí, bueno, los padres, empezando por el padre Hermelín, ellos comentan, ellos siempre le han dicho a los feligreses. Yo también a veces hago ciertos encuentros con la gente, pero es difícil. La gente va, la gente le gusta, ya el que es asiduo a Santa Teresa sabe que es el órgano el que está sonando, pero hay gente que entra a la basílica y cree que está escuchando un CD y que no está escuchando al organista tocar y cantar, pues yo también es lo tengo que te digo, cantar. que habiendo hoy esa tecnología, la gente dirá, bueno, a lo mejor lo que está sonando es un CD, una cosa de esas, ¿no? Y cantas además, ¿no? Él también. Claro. Sí. Cantas además. Canto y ejecuto el órgano en las misas, sí. Qué maravilla, Chorro. Bueno, tú eres una maravilla. ¿Dónde vas a estar tú de aquí a 20 años más? Bueno, ¿Dónde quieres estar? Donde Dios me disponga. Yo voy donde Él me lleve. Qué bello. Bueno, mira, te agradecemos mucho que hayas venido. De verdad que ha sido muy bello este programa. Muy interesante, además. Interesante. Todas las cosas esas que la gente no tiene por qué conocerlas, ¿no? Claro. Esas historias. Bueno, Interesante, comenzando por la especialmente historia del bonito. órgano, ¿no? Te felicitamos por la parte que te toca en todo esto y por lo que haces disfrutar a la gente. Y además, yo creo que el Nazareno de San Pablo debe estar ya pendiente de que llegues tú para que le toque su... Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos.